Hola, ¿cómo están? Les envío un gran saludo. Bueno, aquí nos encontramos para compartir una nueva propuesta de aproximación a temas culturales para ampliar nuestros intereses, curiosidades, aprendizajes desde la lectura y el conocimiento de algunas cuestiones que quizás puedan ser nuevas. Este espacio, que le dimos un nombre, para darle un nombre, Linceo, lo estamos construyendo desde algunas semanas en que empezó esta distopía pandémica inesperada que estamos compartiendo. Y un tema que compartimos hace algunas semanas y que ahora quisiera recrearlo para compartirlo nuevamente con ustedes, pero para grabarlo de esta forma, de modo que pueda ser compartido en esa temporalidad del YouTube, era el tema de Borges y su literatura. Algunos perfiles de la literatura de Borges en nuestro tema, también intentando contribuir a superar temores en aquellos que quieran acercarse a Borges, pero que creen que por ahí es muy difícil o los intimida su nivel muy alto de vocabulario, la complejidad de su creación literaria, quizás su gran pátina de erudición, de profundidad filosófica. Pero como ocurre con muchos saberes, una forma de ingresar a una nueva literatura es a partir de contar con algunas llaves que nos abran puertas, y esas llaves van a ser 5 perfiles que vamos a tratar de compartir. Para una primera aproximación, no a la totalidad detenida de este escritor, obviamente, pero sí una visión de conjunto que quizás les acerque una primera imagen amable para empezar a recorrer por la propia lectura la riqueza de este escritor fundamental. El primer perfil es Borges como una literatura que se proyecta a lo universal. Esto lo podemos encontrar desarrollado por este escritor, por ejemplo, en un ensayo que originalmente fue una conferencia, El escritor argentino y su tradición, del año 1931, que se encuentra en el volumen Discusión, que es el primer volumen de ensayos que Borges publicó en vida. En ese ensayo, Borges propone como tesis que un escritor argentino puede legítimamente elaborar una literatura que no se ciña, no se acote a los motivos históricos, geográficos, nacionales, de modo tal que no hay contradicción entre un escritor argentino que por un lado se nutre de su propio acervo cultural y que al mismo tiempo se proyecta hacia una creatividad vinculada con una cultura universal cosmopolita. Para fundamentar su tesis, Borges arremete con la respuesta habitual respecto a lo que sería un ejemplo de literatura argentina, cuando se sostiene que una literatura argentina es la que, por ejemplo, se expresa en una literatura gauchesca. Borges analiza lo gauchesco, lo hace también en un ensayo llamado La poesía gauchesca, también en el volumen Discusión. Y sintéticamente, Borges sostiene que el género gauchesco, que se construye a partir de un arco de desarrollo literario que va desde Bartolomé Hidalgo en 1820, pasando por Hilario Ascasubi, por Estalinado del Campo, por José Hernández y por Ricardo Huiraldes y el Don Segundo Sombra de 1927, todo ese periplo de la género gauchesco se sostiene sobre un tipo de construcción estilística donde Borges observa que hay un celo por enfatizar la voz del gaucho, por un interés en demasía por que el gaucho se muestre como tal. Esto alude un carácter distorsionado y artificial por parte de este género y no representativo genuinamente de una voz gauchesca nativa argentina. El gaucho no está necesitado de dejar claro constantemente que se trata de un gaucho y un modo de decir determinado. Hay una mayor espontaneidad. El énfasis en la entonación gauchesca del género gauchesco denota por parte de Borges el origen
el origen artificial, el origen europeo, de influencia europea, en definitiva, por parte de este género. Por lo tanto, para Borges es legítimo que un escritor una lo vernáculo, lo local, con una proyección a lo universal, que a su vez se vincula con el propio origen europeo histórico de Argentina. Por lo tanto, en la literatura borgiana como literatura abierta a lo universal, hay una interacción creativa, una dialéctica creativa entre lo local argentino y la resonancia con lo universal. Lo universal se expresa por el interés por la multiplicidad de las culturas, por una cultura de índole cosmopolita, pero también lo universal, como primer perfil de la literatura de Borges, se vincula con la propia idea de literatura que Borges cultiva. En las primeras líneas de La Flor de Coleridge, un ensayo en otras discusiones por parte de Borges, él recuerda a Paul Valéry y una idea que propone para entender la literatura, para hacer una historia de la literatura. Paul Valéry sostenía que se podría hacer una historia de la literatura sin mencionar a ningún autor en particular, es decir, la literatura como un proceso universal e impersonal. Esto se vincula con una noción de el quehacer literario, no como algo que se agota en la creatividad separada, singularizada de los autores, sino que la literatura es creada, se autocrea la literatura desde un sujeto universal. Por lo tanto, esa literatura como sujeto universal que se autocrea en sus principales metáforas es el punto de partida para que luego los autores que por la lectura acceden a ese sujeto universal literario encuentren esas metáforas y ensayen variaciones, transformaciones, que son al fin de cuentas sus propios proyectos literarios. De hecho, en la Historia Universal de la Infamia de 1935, Borges ilustra esto a partir de tomar distintas biografías de personajes bandoleros, piratas, que forman parte, por lo tanto, de un acervo literario preexistente, y a partir de esa literatura previa, como lector, accede a ella y luego ensaya una transformación mediante las ficciones que se enhebran en la Historia Universal de la Infamia. Por lo tanto, una literatura abierta al universal, porque se nutre de la interacción entre las culturas, desde un verbo cosmopolita, y porque también el propio proceso literario es de índole universal, en definitiva. La literatura no es la literatura solo de ciertos autores o la literatura de ciertos países, sino que lo literario es un proceso creativo universal. Un segundo perfil de la literatura de Borges que es muy significativo es que la literatura fantástica, asociada con el tipo de escritura borgiana característica, es llevado a un plano de una potencia muy elevada, de modo tal que lo literario absorbe a lo real. En el segundo perfil de la literatura de Borges podemos observar que lo fantástico crece de modo tal de absorber a lo real, o una literatura en la cual ya no hay diferencia entre lo fantástico y lo real. Para manifestar esta postura se puede apelar al modo como Borges entiende que todo es en definitiva ficción. Por un lado, podemos encontrar señales de este proceso de ficcionalización del mundo que absorbe lo real en las conversaciones que Borges sostuvo con uno de sus interlocutores más asiduos, que fue Osvaldo Ferrari, que publicó un libro de conversaciones con Borges, publicado por Seix Barral. Y en una de esas conversaciones, Borges sostiene que
Es una impostura artificial de la crítica literaria, la separación de géneros, el género de la literatura realista y de la literatura fantástica. Para Borges, siempre que hay literatura hay ficción y por lo tanto en la literatura llamada realista, vinculada con esas epopeyas narrativas del siglo XIX, como ustedes conocen, Balzac, Dostoyevsky, Tolstoy, su universo literario vinculado con personajes o hechos que podemos situar en un mundo real, son en realidad construidas por la mediación siempre del lenguaje y mediante la ficción como parte de la narrativa. Por lo tanto, un escritor realista, para construir su literatura, apela a ficciones, a metáforas, lo mismo que un escritor fantástico. Quizás la diferencia es que el escritor fantástico directamente propone algún tipo de transformación del espacio-tiempo conocido, la existencia de alguna otra ley que desconocemos desde el ámbito de la ciencia, con su influencia en el llamado mundo real, o a veces el escritor fantástico directamente propone otro mundo distinto al que conocemos. Pero en todos los casos, lo literario se construye a partir del lenguaje hacedor, generador de ficciones y de una red de metáforas. Por lo tanto, en cuanto a que todo está mediatizado por el lenguaje, todo es de carácter ficcional y metafórico. E incluso el género de la llamada literatura realista. Ahí vemos que entonces la narración de lo real necesita de la ficción, necesita de una imaginación narrativa, creativa. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo de cómo lo real es absorbido por lo fantástico. Otro ejemplo de este tenor, pero más ya vinculado con la propia ficción de Borges, lo podemos encontrar en Trond Udvar Orvistartius, que es uno de los relatos más importantes de Borges, del libro Ficciones. Ustedes saben, Ficciones y el Aleph son como la cumbre creativa de Borges, dentro de la década del 40. En Ficciones encontramos este relato en el cual se propone un otro mundo, Tlön, que tiene su propia mitología, sus propias ciencias, sus debates filosóficos, sus multitud de lenguas. En un principio hay una clara diferenciación entre lo que sería el orden de lo fantástico, donde Tlön existe como postulación de la imaginación del escritor, y el llamado mundo real. Pero en la postdata, en la definición del relato, en su progresión hacia su resolución, Tlön rompe sus límites de un universo fantástico para iniciar una invasión del llamado mundo real, para lentamente su concepción de mundo empezar a infiltrarse, mezclarse, imponerse en la cultura del llamado mundo real. Por lo tanto, podemos avisorar en el fin de Tlön que lo fantástico está destinado efectivamente a invadir y absorber lo real, porque en definitiva, entre lo real y lo fantástico no hay una genuina diferencia, en tanto que accedamos por el lenguaje a la llamada realidad, lo hacemos por los caminos del lenguaje como creador de ficciones. Un tercer perfil que podemos encontrar en la literatura de Borges y que es muy nítido, que lo diferencia quizás de otras corrientes u otras escrituras, es el interés de Borges por la épica. La épica, lo épico, tercer perfil de la literatura de Borges. Y esto surge o procede de dos fuentes. Una autobiográfica y la otra vinculada con el interés desde la juventud por parte de Borges por cierto tipo de literaturas, las literaturas escandinavas, germánicas, medievales. Lo biográfico como matriz de lo épico, en tanto tercer perfil de la literatura pensante borgiana, emerge del recuerdo de los ancestros de Borges que se derraman dentro de su literatura. El coronel Suárez, que es un lejano
antecesor que fue el protagonista de la épica carga de caballería en el combate de Junín en 1824, el abuelo paterno Francisco Borges, a la cual le dedica una página al coronel Francisco Suárez, en el otro el mismo, un libro de poesías de 1964. Los ancestros militares por parte de Borges. Francisco Borges en particular, efectivamente fue un personaje que participó en los combates de la Guerra Civil Argentina y que en un combate en 1874 Laverde tomó la decisión de no entregarse y de morir bajo cierto concepto del honor con el cual se identificaba, y eso en Borges siempre producía admiración, orgullo, recuerdo y también algo que promovía esa resonancia épica dentro de su propia literatura. A su vez, en el relato El Sur, dentro de ficciones que Borges ha manifestado que entiende que es su mejor relato, el personaje Juan Dalman, que es un bibliotecario de la Biblioteca Manuel Gálvez aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo cual también manifiesta algo autobiográfico, porque ustedes quizás conozcan que Borges fue bibliotecario. Juan Dalman, lo mismo que Borges, tiene un ancestro militar del cual hereda un campo en el sur de la provincia de Buenos Aires, y yendo hacia ese lugar acomete un viaje hacia el sur. Y ese viaje se resuelve con una provocación, con un reto a duelo a cuchillo, un arma que este personaje, digamos, básicamente un lector intelectual, un sujeto urbano, nunca había sostenido un cuchillo, lo termina aceptando sabiendo que eso suponía una invitación a un desenlace mortal, porque prefería ese tipo de muerte épica antes que su nombre se asociara con la deshonra y con la sospecha de cobardía. Por lo tanto, ahí también hay una resonancia de esos ancestros familiares que se expresa dentro de su literatura. Y la otra fuente que les comentaba para este perfil épico de la literatura de Borges se vincula con esa preferencia que Borges tuvo desde joven por las literaturas germánicas medievales, las literaturas escandinavas. De hecho, uno de los libros de Borges en colaboración se llama Literaturas germánicas medievales, en la cual Borges se concentra por un lado en ese poema épico germánico antiguo del Beowulf, pero también sus intereses se extienden hacia la poesía escandinava medieval, vinculada con unos poetas llamados escaldos, que eran autores de unas metáforas muy intrincadas y muy creativas para expresar la batalla, el combate, esa dimensión de la épica de estos pueblos guerreros. Esas metáforas de estos poetas escaldos de carácter épico eran las Keningars, que se acompañaban con las sagas, que es otro género de esa poesía escandinava que nutre ese sentido de lo épico muy fuerte en su literatura y que también se expresa en un cuento muy significativo del informe de Brody de 1970, ya en la etapa final de la ficción borgiana, en la cual hay un personaje, Rosendo Juárez, que se había hecho fama de un hombre, de un matón, un hombre cuchillero que después fue contratado por caudillos políticos para su seguridad y para intimidar a otros, y que de a poco va generando una transformación de sí mismo, adquiere un mayor autoconocimiento de su psicología, y que finalmente advierte que todo esto de mostrar una imagen de valentía y temer que otro lo acuse de cobarde habla de una debilidad o una cobardía, un temor frente al hecho de que ser llamado cobarde, a punto tal que en un reto a duelo que se le hace en el relato, finalmente él comprende la falacia, la tontería de todo ese concepto espurio de honor, quizás, y encuentra que el verdadero honor está justamente en ser un sujeto valeroso, valeroso al punto de no tener miedo
de la opinión o el juicio de otros, y por lo tanto rechaza el duelo. Y es algo así como una coronación de esa búsqueda de lo épico que Borges también entendió como una ética del coraje asociado con los compadritos y los cuchilleros, personajes de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires de la década del 20 y del 30, que después el propio Borges reconoció que les había dado un estatus de idealización quizás demasiado excesivo. Entonces, el perfil de la literatura de Borges abierta a lo universal, una literatura fantástica que absorbe lo real. Tercero, una literatura de lo épico. Y cuarto, la literatura de Borges es una literatura fuertemente escéptica, agnóstica, y una literatura en la cual se une las inquietudes filosóficas y teológicas con la creatividad literaria. Cuarto perfil, entonces, una literatura del escepticismo y de la fusión de lo literario con lo filosófico y con lo teológico. El escepticismo de Borges se relaciona con la insuficiencia del lenguaje para expresar la esencia de las cosas, para expresar lo real. En el segundo perfil yo les había comentado que a lo real siempre accedemos por la mediación del lenguaje. Y el lenguaje es inherente a su naturaleza generar palabras, metáforas, significados. La índole ficcional es inherente al lenguaje. Por lo tanto, toda mediación lingüística respecto a la llamada realidad siempre está contaminada por un carácter ficcional del propio lenguaje al expresar las cosas, de modo tal que el lenguaje no expresa las cosas, no expresa la cosa, lo real, sino que expresa la construcción lingüística sobre las cosas que el lenguaje propone. El lenguaje habla más de sí mismo, de su forma de significar, de crear sentidos, que de la propia realidad. Lo que llamamos la realidad como distinto a la expresión, a su expresión por nuestras palabras, Borges no niega esa realidad existe, está ahí en la otredad, en la alteridad, en el afuera, pero esa realidad no puede ser aprendida, expresada por las palabras. De hecho, en El Hacedor, en La Rosa Amarilla, una prosa breve, Borges manifiesta esto cuando imagina la historia de un poeta italiano real del barroco del siglo XVII, Gian Battista Marino, y observa que ese poeta durante su vida de alguna forma creyó que la palabra poética, como dotada de una significación metafórica superior, puede expresar la esencia de algo, por ejemplo, de una rosa. Pero en su lecho de convalecencia tiene como una visión y se da cuenta que sus palabras, ya un poco repetidas, para exaltar la belleza de la rosa, su palabra rosa no es la rosa, y por lo tanto se da cuenta que hay una diferencia entre el lenguaje, en el cual existe la palabra rosa, y la rosa, lo real como tal. En esa separación entre el lenguaje, que más bien se expresa a sí mismo, o solo puede sugerir por la metáfora algo del orden de lo real extralingüístico y lo real como tal, siempre hay una separación entre la realidad que estaría ahí afuera y las palabras y el lenguaje. Y esto es una meditación filosófica, literaria sobre el lenguaje, en la cual se introduce el escepticismo. En tanto que el lenguaje no puede expresar la esencia de las cosas, adviertan que ahí surge entonces esa ética de lo escéptico. El lenguaje no puede expresar lo real como tal. El lenguaje construye mediante convenciones, desde esa potencia ficcional, compone palabras, metáforas que no expresan el mundo o lo real como tal. Separación, lenguaje, realidad. Y el escepticismo, que viene como consecuencia, que deriva de lo que se llama un nominalismo, es decir, que el lenguaje alude a palabras de un origen convencional y ficcional y que no expresan la esencia de las cosas como tal. El relato de Funes el Memorioso también puede estar vinculado o se lo puede entender en relación con ese momento en el cual el narrador, que es el propio Borges, observa que Funes, que todo lo quería recordar,
está destinado a fracasar porque, en otras palabras, no puede capturar cada detalle, cada segundo, cada particularidad que Funes quería retener en su memoria, sino que nuestro lenguaje está construido mediante conceptos generales. Y por lo tanto lo general no puede capturar lo particular. Y si lo real es lo particular, que cambia de instante a instante, esa realidad de la sucesión de las particularidades no puede ser capturada por el lenguaje, que transita en el plano de lo conceptual, de lo simbólico, de lo universal, de lo ficcional, pero no de la expresión de lo particular como tal. Ahí vamos viendo entonces el sentido, digamos, profundo de este perfil de la literatura, cuarto perfil de la literatura de Borges, en cuanto a una literatura escéptica, en la cual también decíamos, como parte de este perfil, que es una literatura que se funde con lo filosófico, lo teológico, como algo que impele, que fortalece el acto literario creativo. Esto se vincula con una literatura en Borges pensante, filosófica, que surge por el hecho de que Borges como escritor comparte ciertas inquietudes, perplejidades, características de la filosofía clásica, el interés por el tiempo, la naturaleza del tiempo, la cuestión de la eternidad. Borges en 1936 escribe un largo ensayo llamado La historia de la eternidad. Escribe un ensayo como nueva refutación del tiempo. En las conferencias que dictó Borges oral, está la conferencia sobre el tiempo. Para Borges el tiempo es una inquietud fundamental que la comparte desde lo filosófico, que lo filosófico lo estimula en su reacción literaria frente a la cuestión del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuál es su naturaleza? En la nueva refutación del tiempo, Borges juega un poco con esto de refutar la existencia del tiempo, que es parte de una ironía, un juego literario, porque después termina diciendo que el tiempo es algo real de lo cual estamos hechos, es un fuego que nos quema, o es un tigre que está en todas partes. Por lo tanto, el tiempo es real, aunque juguemos intelectualmente en algún momento a creer que lo podemos refutar. Por lo tanto, el interés por el tiempo es un ejemplo de esa literatura que se expande y que se constituye en Borges mediante la interacción con temáticas filosóficas, la preocupación por el tiempo y la eternidad, como les comentaba también. Y de hecho también esa literatura filosófica borgiana se sostiene por la admiración, por la interacción con las lecturas de filósofos particulares. Borges admiraba a Schopenhauer, el lúcido y apasionado Schopenhauer, como lo caracterizaba, le profesaba una gran estima intelectual y admiración ética a Spinoza, al cual le dedica dos poemas, Spinoza, puliendo un cristal y pensando en el infinito. Un interés también importante en Borges por Platón, en relación con el mundo de las ideas, con la eternidad, o con Nietzsche. En la historia de la eternidad le dedica un ensayo a la cuestión del tiempo circular, la cuestión del eterno retorno. Por lo tanto, cuarto perfil en la literatura de Borges, una literatura fuertemente vinculada con el escepticismo y con una interacción que nutre el acto creador con la filosofía y la teología. Y acá está la cuestión de la teología. Porque en este perfil, cuarto, del escepticismo de Borges, no solo está la cuestión de que el lenguaje no puede expresar lo real, sino que también está la cuestión de Dios, la cuestión teológica, que también fortalece, le da mayor vehemencia a esta arista escéptica de la literatura borgiana. Pueden encontrar en otras inquisiciones el ensayo breve de Alguien a Nadie, que es algo así como un manifiesto de la postura borgiana respecto al tema religioso. El interés por la temática de un Dios quizás existente, propia de las religiones o de la teología, es fundamental también en su acto creativo, porque todos observen que uno de sus grandes relatos es el Aleph,
que está en el volumen de cuentos homónimos, y el Aleph se resuelve en una experiencia de tipo mística, religiosa, divina, que lo abre a la contemplación del universo. La escritura del Dios, otro relato que está dentro del Aleph también, es un relato en el cual, a partir de entrar en comunión con Dios, el personaje, que es un mago azteca de la pirámide de Calojón, se transforma totalmente y se produce en ese relato, como en otro, llamado un acercamiento a Moltassin, se produce una experiencia mística de unión con Dios. En el relato del Zahir, la comunicación con lo divino también es fundamental para esta ficción. Por lo tanto, la relación teológica con Dios dentro de sus ficciones es muy importante, como también en su ensayística. Borges le dedica un ensayo importante a una vindicación, una defensa de la cábala, un ensayo a una vindicación de una antigua religión, la de los gnósticos. Los teólogos, un relato que está en el Aleph, en la cual hay una discusión o una relación conflictiva entre dos teólogos que refutan herejías en el contexto de la teocrática mentalidad medieval. Por lo tanto, el vínculo de Borges con lo teológico es fundamental como aquello que da, que aumenta la proteína creativa de lo literario borgiano, pero también como algo que aumenta el vigor de su escepticismo, porque fuera de su apropiación ficcional, desde su condición de libre pensador, para Borges, la cuestión de Dios es algo tan inaccesible al conocimiento como la esencia de las más humildes cosas que nos rodean. Por lo tanto, en la visión borgiana, el escepticismo lingüístico se extiende hacia un escepticismo teológico, de modo tal que no hay garantía, no hay certeza, no hay nada que nos pueda persuadir que desde el lenguaje, que es la herramienta para el conocimiento humano, pueda haber un conocimiento de Dios. Un conocimiento de un ser infinito cuando el lenguaje y sus capacidades son finitas. Por lo tanto, desde su condición de libre pensador, hay una postura de prescindencia de la certeza respecto a Dios. Es decir, no el ateísmo, que directamente niega la existencia de Dios, teos, ateísmo, sino un agnosticismo, es decir, una postura que toma distancia, se mantiene, digamos, en un punto cauteloso de neutralidad respecto a la cuestión de la existencia o inexistencia de Dios. Borges llega a postular que de existir un Dios tendría el mérito de apuntalar un orden moral subyacente del mundo que, aunque no lo conozcamos, secretamente le daría un sentido, una finalidad a nuestra vida, que en las condiciones de la humilde pobreza de nuestro autoconocimiento por el lenguaje no podemos estar seguros si nuestra vida o el universo mismo tiene un sentido. Por lo tanto, para el Borges libre pensador, y esto sería el otro aspecto de su perfil de literatura escéptica, no hay posibilidad de un conocimiento de Dios. Seguramente que sí es legítima la creencia en Dios, pero en tanto que no se funda con la pretensión de ir acompañado por un conocimiento de Dios como una entidad realmente existente. Por eso es que de Alguien a Nadie, esa prosa breve que yo les recomendaba, Borges sostiene un poco su postura teológica y muestra su simpatía intelectual por la teología negativa en su confrontación con la teología positiva. La teología positiva es aquella representada, por ejemplo, por la teología medieval escolástica, por Santo Tomás, en la cual se supone que se puede hablar sobre Dios, se puede por el lenguaje atribuirle predicados, de modo tal que Dios se convierte en el sujeto gramatical de una oración a la cual le atribuimos ciertos predicados, atributos que le son constitutivos, inherentes. La teología afirmativa es una teología cuyo supuesto ontológico es que su supuesto en cuanto al ser de lo divino es un supuesto también respecto al ser del lenguaje, que el lenguaje puede decir, hacer afirmaciones, enunciados que nos remitan a un conocimiento de Dios. Ese Dios de la teología afirmativa es el Dios personal, es un Dios como un sujeto, una entidad personal, metafísica,
absoluta respecto a la cual se puede hacer ciertos predicados o hablar y elaborar un conocimiento, que sería el conocimiento teológico. Por el contrario, la teología negativa es aquella que también se expresa como apofántica, una teología en la cual no podemos hacer afirmaciones respecto a Dios, no podemos hacer enunciados de conocimiento, porque Dios siempre aludiría a algo que es un todo o una nada que escapa al poder de las palabras. Por lo tanto, Scott Orígena, que es el teólogo que le invoca en ese ensayo de Alguien a Nadie, es el que sostenía que eh, eh, categorizar a Dios como un ser supone atribuirle un concepto desde el entendimiento humano por el cual Dios es un ser con ciertas características, lo cual sería limitarlo. Por lo tanto, frente a Dios, la perspectiva sería la de un no ser, una nada que no puede ser definida. Y esa nada que escapa a la definición del lenguaje es algo frente a lo cual solo puede haber una relación de silencio, una apertura de silencio, un momento en el cual no hay palabra, un vínculo inefable respecto a un ser divino que de existir remite a algo infinito, sin límites y que por lo tanto rebasa todas nuestras categorías teológicas, aún las categorías que definen a ser absoluto con ciertos atributos. Por lo tanto, en el cuarto perfil, el escepticismo de Borges supone el lenguaje no expresa lo real. De alguna forma, nuestra propia idea de conocimiento está impregnada del carácter ficcional del propio lenguaje. Y segundo, no hay posibilidad de un conocimiento de Dios. Dios es tema legítimo de una creencia personal o como motivador de ficciones, como aquellas que les comenté que son fundamentales en Borges. Y un quinto y último perfil. La literatura borgiana es una literatura altamente simbólica. Y esto se vincula un poco con la imagen de portada de este video que estamos compartiendo, que es la imagen de un laberinto. Dentro del corpus de los símbolos que dan impulso creativo, inspiración a su literatura, se encuentra una red de símbolos. Los tigres, los espejos, las espadas, el laberinto, como símbolos fundamentales. La relación con los tigres se vincula con la infancia de Borges, en la cual, como lector, él se inicia en la lectura de los libros que estaban en los anaqueles de la biblioteca paterna, en una perdida casa familiar en la calle que hoy se llama Borges, en Palermo, donde entre esos libros estaba la Enciclopedia Británica. La enciclopedia ya alude a una idea amplia, universal, cosmopolita, que se vincula con el primer perfil, una literatura que se proyecta a lo universal, que les comentaba. La Enciclopedia Británica, que nutre un interés hacia muchos saberes, conocimientos, culturas. Pasando las hojas de la Enciclopedia Británica, el joven Borges niño, se lo tienen que imaginar, se encuentra por primera vez con la imagen de un tigre. Y ese tigre, en su condición de lector, después por supuesto lo va a relacionar con William Blake y su famoso poema El Tigre. Y con esa idea de Blake del tigre como un símbolo de una energía infinita, incandescente, inagotable, poderosa, fascinante, que genera un magnetismo, un hipnotismo. Bueno, ese vínculo con el tigre se va a expresar después en El oro de los tigres, en el otro, el mismo, que es un poema muy importante de Borges, en el cual justamente el tigre verdadero es un tigre inexpresable. Por lo tanto, el tigre como símbolo, como fuente de fascinación sensorial y como símbolo, se manifiesta como un símbolo de esa ruptura que yo antes les comentaba entre el lenguaje y la realidad. El tigre verdadero no es el tigre que podemos mentar por el verso, al cual podemos aludir por la red de las metáforas. El tigre verdadero es tan inexpresable y también es tan intenso como las cosas que nos rodean, que también rebasan el poder de nuestras palabras.
El símbolo de los espejos, esto también se relaciona con experiencias que nutren a Borges desde su infancia. Borges muchas veces recordaba que al ver por primera vez su imagen duplicada en un espejo, sintió como un efecto de desrealización, de pérdida de realidad, una transformación espectral de su propia subjetividad. Al sentir que quizás cuando nos vemos reflejados en un espejo, advertimos que el reflejo no es nuestra supuesta presencia corpórea y real. Esa sospecha, ese temor de irrealidad que abre el reflejo del espejo, Borges después lo proyectó a la propia realidad. Quizás lo que llamamos la realidad sea reflejo, esos reflejos de los espejos que se multiplican en esa sensación infinita. ¿Vieron cuando dos espejos se ven? Los reflejos se van multiplicando. Y si la realidad es como el reflejo de un espejo, es algo irreal, el espejo como un símbolo de una sospecha, una intuición, de una realidad que pierde realidad, que deviene espectral, fantasmal, irreal. La relación con las espadas, esto se vincula con el tercer perfil que les había comentado, es decir, de la épica en Borges, es decir, la espada como un símbolo del coraje, como un símbolo de la valentía, de la negación de lo rutinario, de lo carente de un sentido de aventura, de desafío, de riesgo, pero también la espada en Borges es un símbolo de una percepción de mundo perdida. La espada es la nostalgia por un mundo de épica, de intensidad romántica propio de una cultura pagana desvanecida. Y por último, el símbolo del laberinto. Bueno, los laberintos son fundamentales en Borges. Borges se atiene a un aspecto del simbolismo ancestral del laberinto. Los símbolos, aquí en este canal que estamos compartiendo, hay otro video que había hecho sobre la dimensión mitológica del mundo y quizás ahí les puede dar más idea de esta cuestión que les voy a decir ahora. Los símbolos ancestrales se construyen desde una duplicidad, ambigüedad de su sentido. Es decir, un mismo símbolo tiene un aspecto positivo, de generación de significado, de creatividad, de elevación, de trascendencia, y un sentido regresivo o destructivo. En el caso del laberinto, esto se aplica también. Es decir, por un lado hay un laberinto vinculado con los mandalas tibetanos, laberintos como el del piso de la Catedral de Chartres, laberintos incluso en lo megalítico de la prehistoria, donde podemos presumir o saber directamente en el caso de los ejemplos históricos que hay una dimensión del laberinto que se vincula con la difícil y laberíntica aproximación a una verdad que se esconde en el centro del laberinto. Por lo tanto, el laberinto es una serie de pruebas para llegar a una verdad que iluminaría o llevaría a la psicología humana a un plano superior. Pero Borges se remite al otro aspecto del laberinto, en esta duplicidad del símbolo, es decir, el laberinto vinculado con aquello que destruye la aspiración humana de dominio, de conocimiento. El laberinto como esa estructura que todos ustedes saben que se vincula con el mito clásico de la antigua Grecia, de Minos y del Minotauro, donde no vamos a recrear el mito ahora. En ese mito, Minos le pide a Dédalo, que era su constructor, su ingeniero de corte, que construyera una arquitectura de modo tal que una vez que entramos a ella nos perdamos y no podamos volver a salir. Y una arquitectura para ocultar en el centro al Minotauro. Entonces, la arquitectura laberíntica para Borges simboliza nuestra propia condición existencial. Vivimos como en un laberinto, es decir, sin saber realmente dónde estamos, perdidos, confundidos, sin conocer el sentido último de la existencia, por qué existimos, si tiene un sentido. Es decir, silenciosamente, secretamente, inconscientemente, vivimos en un laberinto, en una realidad en la cual nos perdemos, nos extraviamos a medida que avanzamos, sin nunca poder tener un conocimiento del mapa del laberinto, una visión completa del mismo, porque estamos prisioneros, confundidos, extraviados en él.
ese significado laberinto se vincula también con uno de los relatos más interesantes de Borges, justamente La casa de Asterión, que es un relato en el Aleph, donde justamente él relabora el mito clásico del laberinto, donde el Minotauro no es una criatura monstruosa que exigía un sacrificio en la Grecia antigua y donde Teseo finalmente se presenta voluntariamente y mata al Minotauro, sino que el Minotauro es como un filósofo estoico que piensa, que es inteligente, que tiene una sabiduría y que se da cuenta que el laberinto no es solo una arquitectura limitada, sino que el universo es un laberinto. Así como Borges en la Biblioteca Abel propone que el universo mismo desde otro registro ficcional sería una biblioteca. En el caso de La casa de Asterión, el laberinto llega a ese nivel de no solo ser un símbolo con un significado propio, sino de ser algo que también se transforma en la alquimia de la ficción. El laberinto pasa de ser una construcción limitada para ser una expresión simbólica del universo y nuestra situación en él. Por lo tanto, a partir de estos 5 perfiles que recorrimos sobre Borges, la literatura, una literatura abierta a lo universal, una literatura en la cual lo fantástico y la ficción absorbe lo real, una literatura de carácter épico, una literatura escéptica desde la relación lenguaje-realidad, desde el vínculo con Dios y lo teológico, y una literatura ampliamente diseñada sobre la potencia de los símbolos, con un significado y con una expresión en las ficciones de Borges. Hemos hecho un recorrido en el cual quizás me gustaría terminar con algo que viene a nutrir ese escepticismo de Borges en cuanto a que el escepticismo de Borges de alguna forma es un golpe contra el peligro de arrogancia humana, su orgullo, cultivar la creencia que por su conocimiento puede realmente llegar a conocer de forma significativa la esencia de la vida. El escepticismo impide esa pretensión de un conocimiento genuino y total, expresado, por ejemplo, en ciertas filosofías, en las religiones y también en las ciencias. Y ese escepticismo de Borges, esa postura de que nuestro lenguaje es poderoso, crea ficciones, crea mundos, pero que no nos permite conocer la esencia misma de la vida, si ésta tiene una justificación. Nuestro lenguaje no le puede arrebatar el carácter de misterio, en definitiva, a las cosas. El escepticismo es una noción que siempre entiendo está como resonando con un recuerdo de la conciencia del misterio. En tanto que no podemos conocer, eso supone que el misterio subsiste. Y este escepticismo respecto al conocimiento lo podemos encontrar, por ejemplo, en el final de Los avatares de la tortuga, que es un ensayo en el cual Borges piensa desde las famosas paradojas de Zenón de Elea, las paradojas eleáticas, que es un tema sobre el cual insiste continuamente. Esto fue una aproximación humilde, hay muchas otras cosas que no pudimos integrar porque se trata de una aproximación muy general, no de un curso largo y sostenido. Entonces, un aspecto que a Borges siempre le interesó fue las paradojas eleáticas, incluso La muerte de la brújula, en la cual también está el tema del laberinto. Muy importante, también el laberinto se funde con esta cuestión de las paradojas eleáticas. Los avatares de la tortuga, que es este ensayo en discusión, donde él vuelve sobre esta cuestión de la carrera de Aquiles y la tortuga, donde Aquiles nunca le puede ganar a la tortuga, y esto es una paradoja que nos vamos a recrear, que tiene que ver con esa paradoja eleática de un filósofo antiguo sobre esta cuestión, Zenón de Elea. En ese ensayo entonces, Los avatares de la tortuga, de forma muy significativa, sobre el final, Borges, por ejemplo, sostiene lo siguiente: es aventurado pensar que una coordinación de palabras, otra cosa no son las filosofías, puede parecerse mucho al universo. También es aventurado pensar que de esas coordinaciones ilustres, de esas combinaciones de palabras,
em, en, eh, eh, alguna, siquiera de modo infinitesimal, no se parezca un poco más que otras. Es decir, las distintas filosofías se pueden parecer entre ellas, pero no parecerse a la realidad que nunca pueden expresar, que siempre se le escapa. Y sobre el final, sobre el final termina diciendo, nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo. Esto se vincula con ese segundo perfil, ¿se acuerdan que les decía de lo fantástico y la ficción propia del lenguaje que absorbe lo real? Nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso. Es decir, construimos una imagen de mundo que a veces creemos que es el propio mundo, la propia realidad, pero en definitiva tenemos que advertir, recordar o reconocer que esa arquitectura que la filosofía sobre el lenguaje construye para expresar lo que supuestamente es la realidad, tiene fisuras, tiene hendiduras, por las cuales podemos recordar que en definitiva nuestras visiones del mundo no son la realidad como tal, sino que son justamente las visiones creadas por el humano a través de la potencia ficcional imaginativa del lenguaje. Y esto viene a entonces confirmar el escepticismo, el lenguaje que no expresa la realidad como tal en Borges. Bueno, esto ha sido lo que hemos recreado para modestamente contribuir a renovar o a nutrir un interés por Borges, para la lectura, una posible lectura personal y futura de ustedes, recorriéndolo según sus propias preferencias. Por supuesto que las fuentes obligadas sería remitirse a los cuentos de ficciones, del Aleph y quizás después del libro de arena y el informe de Brody, en cuanto a su cuentística al menos. Bueno, les envío un gran saludo y seguramente nos encontraremos en otro de estos videos a propósito de esas actividades que estamos compartiendo los sábados. Les envío un gran abrazo.